¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, coordinador del Subcomité de Difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en este webinar organizado por el Comité de Gerencia de Proyectos, enfocado en conocer las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos. En esta ocasión, nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, y nuestro ponente, el doctor José Francisco Albarrán Núñez, miembro del Comité de Gerencia de Proyectos y consultor independiente en el desarrollo de proyectos, quien nos hablará el día de hoy sobre cómo definir los alcances de un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, y a todas las personas que se están conectando a esta plática por acompañarnos. Cedo la palabra a nuestro coordinador, el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba. Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pues bueno, para mí es realmente un gusto poder presentar a ustedes, aunque ya es muy conocido, el doctor José Francisco Albarrán, miembro distinguido de nuestro comité, quien les hará a ustedes la exposición de hoy, y estoy seguro que además de aprender varias cosas, despertarán ustedes inquietudes que habrá que satisfacer, y todas enfocadas hacia la gerencia de proyectos, esta rama que se ha puesto de moda y que va enfocado más que nada al cumplimiento del costo, el tiempo y la calidad en nuestros proyectos. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, tocayo. Gracias, Fabián. Gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de México que me invita a esto. Y bueno, pues tengo la esperanza de transmitir a ustedes algunos elementos que espero que les consideren importantes y les permitan a ustedes enfocar el desarrollo de su competencia como gerentes de proyecto en el sentido del alcance. Voy a compartir mi pantalla para los apoyos visuales que utilizaré. ¿Me pueden confirmar si se ven? Sí. Sí, bastante bien. Muy bien, gracias. Bien, pues el tema es cómo definir el alcance de un proyecto. Y esto lo voy a plantear en tres puntos. El primero es el alcance, lo que es el alcance en el contexto de un proyecto, los elementos que determinan el alcance y la expresión formal del alcance. Comenzaré por el alcance en el contexto de un proyecto y con esto definimos, o bueno, define el Project Management Book of Knowledge, que el alcance de un proyecto es el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, un servicio o un resultado con las características y funciones especificadas. En realidad, el alcance es cuando nosotros somos los ejecutores de un proyecto, es lo que tenemos contratado. Y cuando somos los dueños de un proyecto, es lo que hemos contratado. Ahora, un proyecto tiene varias fases. La primera fase es la fase de desarrollo, que es cuando el proyecto se define. Son las etapas previas para poder ejecutar el proyecto. Después viene la ejecución en sí del proyecto. Es cuando se lleva a cabo el proyecto, se construyen las instalaciones correspondientes al proyecto o se realizan los servicios correspondientes al proyecto. Y finalmente, casi finalmente viene la operación y mantenimiento del proyecto. Es cuando se aprovecha el proyecto. Es decir, todo lo que hemos hecho para desarrollarlo, para pensarlo y después para construirlo, tiene que retribuirnos de una manera ya sea económica o de servicio social. Y para eso el proyecto debe operar y se le debe dar mantenimiento. Y eso normalmente dura pues muchos años. Pero al final de la vida del proyecto hay que desmantelarlo o hay que renovarlo. Si se desmantelan, si precisamente se culmina el proyecto, y si se renueva, entonces se repite el ciclo de desarrollo, ejecución, operación y mantenimiento. Ahora, pongo estos
4 fases del ciclo de vida de los proyectos para dar a entender que lo que es el alcance de un proyecto normalmente tiene varias fases o varios subproyectos. Cuando estamos haciendo el desarrollo, que es la parte de preinversión, van a ver, y vamos a ver un poquito más adelante, hay estudios, hay ingenierías conceptuales, ingenierías básicas, ingenierías básicas extendidas, ¿bien? Y en la ejecución hay ingeniería de detalle, hay construcción, hay puesta en servicio, y luego ya viene la operación y mantenimiento, en la cual ya no estamos hablando de los ciclos normales de un proyecto en el sentido de temporalidad. La operación y mantenimiento es una cuestión continua, es algo que se mantiene por mucho tiempo y que obviamente se debe hacer mejor o peor basado en qué también se desarrolló y se ejecutó el proyecto. Y finalmente, cuando hablamos de desmantelamiento o renovación, hablamos de un nuevo proyecto. Porque de la preinversión viene la inversión, en la operación de mantenimiento tenemos el retorno a la inversión y finalmente el fin o reinicio del proyecto. Ahora, cuando estamos en la etapa de preinversión, en la etapa de desarrollo, cuando se define el proyecto, las mejores prácticas hablan de lo que le llaman el front loading. Y hay 3 etapas, normalmente lo llaman el FEL 1, FEL 2 y FEL 3. Y en algunas cuestiones hay lo que llaman el PREFEL. El PREFEL es lo que llaman la visualización del proyecto, es decir, cuando se imagina uno el proyecto. El FEL 1 es cuando trata de formular alternativas, cómo se podría o no llevar a cabo ese proyecto. El FEL 2 es cuando se conceptualiza el proyecto y se desmenuzan o se decide sobre alguna de esas alternativas. Y el FEL 3 es cuando se define la alternativa con suficiente precisión como para que se ejecute de una manera efectiva. Entonces, cuando estamos en la parte de PREFEL o FEL 1, tenemos estudios. Y un estudio es un proyecto. Es decir, si yo contrato un estudio, yo estoy contratando un alcance. Y por lo tanto tengo que definir un alcance y el que es contratado tiene que entender ese alcance y resolverlo para mí. Si estoy en la etapa de conceptualización, estoy haciendo ingeniería conceptual y normalmente contrato una firma de ingeniería que me haga ingeniería conceptual y le tengo que definir un alcance y él tiene que responderme ese alcance. Cuando estoy haciendo la etapa de definición, hay ingeniería básica o el FEED, que es el Front-End Engineering Design, que es lo mismo que aquí en México se le llama ingeniería básica extendida o ingeniería de detalle antes de procura, que también cada uno de esos los tengo que contratar con empresas y tengo que definir ese alcance y ellos tienen que responder ese alcance. De tal manera que el alcance está en diferentes partes del proyecto y obviamente cuando voy a hacer la ejecución y a la construcción, pues también hay un alcance. Pero cada uno de estos alcances es distinto y en cada uno de ellos tengo que poner la misma atención. Ahora, no importa si es en cada una de estas etapas de FEL o es en la etapa de ejecución, yo voy a seguir esta secuencia, este flujograma típico del proyecto, en el que tengo un inicio, una planeación, después tengo un control y ejecución en el cual se interrelacionan. Del control, a veces cuando la planeación se necesita modificar, se tiene que regresar a la planeación, y finalmente el cierre. Este es el ciclo típico de un proyecto, ya sea de ingeniería, de estudios o de construcción. Ahora, ¿en dónde se define el alcance? El alcance se define para efectos del constructor, del contratista, y voy a hablar ahora del contratista, se define en la etapa de planeación. O sea, más bien, se refina en la etapa de planeación. Evidentemente, el contratista hizo una propuesta en la cual consideró un cierto alcance.
pero cuando el contratista ya ha firmado un contrato, tiene que hacer una definición fina del alcance, y eso sucede en la etapa de planeación. La etapa de planeación, el proceso de planeación, digamos, tiene todas esas etapas que se ven aquí en este diagrama, en el cual se muestra que la planeación es, en cierto modo, un proceso que se va refinando con el tiempo. Por eso se ve esa flecha que gira alrededor, en el sentido de que se tiene que seguir ese sentido, pero que no necesariamente en la primera iteración se tienen todos los elementos, sino a lo mejor se tiene que revisar una y otra vez para irla refinando, y a lo largo del proyecto, si alguna cuestión se modifica o alguna cuestión vimos que no la definimos correctamente, tenemos que volverla a revisar. Y pasamos, lo primero que tiene que hacer en cualquier planeación es identificar los objetivos del proyecto, después recopilar los requisitos, y recopilar los requisitos es el evento previo para poder definir el alcance. Recopilar requisitos significa, y vamos a verlo un poquito más adelante, leer con detenimiento todos los elementos que tiene mi contrato para definir el alcance. Ya que defino el alcance, establezco la organización con la que voy a realizar ese alcance, identifico las actividades que se necesitan para lograr ese alcance, desarrollo, por lo tanto, el cronograma, estimo los recursos necesarios, identifico los riesgos a los que voy a enfrentar y hago mis acciones de contingentes para minimizar sus efectos, y finalmente el plan se integra. O sea, tengo un plan integral y como les digo, es una actividad recurrente. Ahora, nosotros dijimos definir el alcance. Definir el alcance es de lo que vamos a hablar hoy. Como voy a repetir lo que dice el Project Management Book of Knowledge, que es: el alcance de un proyecto es el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. Y dicho de otra manera, es a lo que nos comprometemos los contratistas, o es lo que está solicitando el dueño del proyecto. Ahora, no todo el alcance es de un mismo tipo. Hay dos grandes divisiones del alcance: el alcance de las instalaciones y el alcance de los servicios. Por ejemplo, una subestación eléctrica es un alcance de instalaciones, es decir, tengo la subestación eléctrica o no la tengo. Ese es el alcance. La ingeniería es un alcance de servicios. ¿Tengo los productos de la ingeniería o no los tengo? Una bomba es un alcance de instalaciones. ¿Tengo la bomba o no la tengo? ¿Tengo la bomba que debería tener o no la tengo? Una hoja de datos de equipo, por ejemplo, de la bomba, de cualquier equipo, es un alcance de servicios. O tengo la hoja adecuada o correspondiente a ese equipo o no la tengo. El drenaje pluvial, por ejemplo, ¿lo tengo o no lo tengo? O una prueba hidrostática, ¿se hizo o no se hizo conforme a la norma que se debe hacer? Y así hay muchos de estos que son alcance de instalaciones y otros que son alcances de servicios. Y los dos son alcances. Los dos son contratados. Los dos son lo que espera recibir el cliente, el dueño, y a lo que se compromete en un contrato el contratista. Bueno, ustedes conocen este famoso triángulo de alcance, tiempo y costo, en el cual básicamente está diciendo que el tiempo por el costo dividido por el alcance debe ser prácticamente una constante. Si yo tengo un alcance dado, que lo puedo hacer con un cierto tiempo y un cierto costo,
eso queda como una constante. Si me piden un cambio en el alcance, que sea, digamos, hacia arriba, yo tengo que incrementar o el tiempo o el costo, o ambos. Y si me piden menor tiempo, o tengo que disminuir el alcance o tengo que aumentar el costo. Bien, esta famoso triángulo o fórmula es la que nos da esta relación del alcance con el tiempo y el costo, que es bastante real. Sin embargo, debemos considerar que el alcance es algo que el cliente no siempre entiende. Esta es una caricatura que trata de reflejar este elemento, que muchas veces el cliente propone cosas sin hacerlas, sin definirlas con toda propiedad, pero lo quiere ya. En otros casos, el contratista acepta un contrato sin hacer un buen análisis del alcance. Por otra, finalmente, está esto, yo creo que lo han visto algunas veces y diferentes versiones, pero puede haber una seria desalineación entre lo que el cliente quiere y lo que nosotros como contratistas interpretamos que quiere. Y las diferencias de interpretación del alcance entre el cliente y el contratista representan el mayor riesgo de conflicto en un proyecto. Si el cliente quiere una cosa y yo le doy otra, pues vamos a tener un serio problema. Porque él dice, yo te pedí A y yo te estoy entregando B porque es lo que yo entendí. Y finalmente, depende de cómo esté escrito, cómo esté planteado el alcance en los documentos contractuales. Y cuando hay una diferencia de este tipo, yo no digo que el cliente siempre tenga la razón, porque el cliente muchas veces no hace un buen trabajo de definición de alcance, y se va uno a tribunales, se va uno a arbitrajes, y lo que el árbitro va a ver es qué es lo que se dijo por escrito. Por eso, el esfuerzo para que el equipo del proyecto tenga una total y absoluta certeza del alcance es el esfuerzo mejor empleado en el proyecto. Si ustedes pueden poner todo el mejor esfuerzo porque entiendan ustedes y su equipo cuál es el alcance completo, ese esfuerzo que toma, porque no es poco el esfuerzo, es el mejor empleado para el proyecto, porque les va a reducir cualquier probabilidad de tener un problema, o cuando menos de no poder resolver un problema en el proyecto. Yo tenía un cliente, por ejemplo, alguna vez que llegó a una reunión y traía era una cosa muy rara, porque traía una especie de cuadernito que era muy pequeño, era como de 3 centímetros por 6 centímetros, pero muy alto, porque pues, las hojas de papel finalmente son de un cierto ancho. Y es que había mandado a hacer el contrato de una manera pequeñita como para poder revisarlo. Y le pregunté, oye, ¿qué traes? ¿Qué es eso que traes ahí? Y me dijo, mira, Pepe, este es el contrato, porque cada vez que tenemos una discusión, como tú conoces el contrato mejor que yo, me ganas. Esa es la ventaja de tener el alcance perfectamente conocido. Ahora, ¿qué es lo que determina el alcance? Bueno, el alcance se determina en el contrato.
El cuerpo principal del contrato trae normalmente una, digamos, una versión resumida del alcance, pero también trae otra serie de elementos en varias de sus cláusulas que son parte del alcance, que muchas veces no se mencionan en el alcance, pero son parte del alcance. Porque dice que tienen que hacer un reporte en tales condiciones, que dice que tienen que comunicarse con tales personas en tales fechas. Todos esos elementos son parte del alcance porque es algo que tengo que hacer para que se considere completo mi trabajo. Los anexos técnicos, casi siempre el alcance está expresado en uno o varios anexos técnicos, pero también otros que no se consideran técnicos, casi siempre representan condiciones de alcance de servicios, no tanto de instalaciones, pero sí de servicios. Y obviamente en México que se utilizan tanto los precios unitarios. Los precios unitarios son elementos importantes para considerar el alcance. Ojo, no son el alcance. Son elementos del alcance. No son el alcance. Y depende mucho de la manera en la que se hayan estructurado estos precios unitarios. Pueden ser más fáciles de incorporar al alcance o más difíciles de incorporar al alcance. El precio unitario, creo yo, que es una deformación en México que hace muy difícil a mucha gente manejar el alcance. Ahora, con todos esos elementos en el contrato, lo que tenemos que hacer es, de cada cosa que veamos que tenemos que hacer, sacarlo del alcance, sacarlo del contrato y escribirlo, hacer una nota. Y esto es alcance de instalaciones, es alcance de servicio. ¿Okay? Tenemos que sacar todos los elementos que sean alcance de las instalaciones y alcance de los servicios. Ya con estos elementos derivados, entonces tenemos primero el enunciado del alcance. Esto es una labor del gerente de proyecto. El gerente de proyecto, ya sea del dueño o del contratista, debe poder resumir el alcance en un par de cuartillas. Debe volverse, no sé si hayan escuchado ustedes el término del discurso del elevador. El discurso del elevador dice que si, vamos a suponer que se encuentran ustedes con el gerente de su empresa, o con el director de su empresa, o con el dueño del proyecto, y entran al elevador juntos y le dice, oye, ¿de qué se trata el proyecto que me vas a hacer? Y tienen ustedes 30 segundos en lo que el elevador sube al piso al que van. ¿Le pueden ustedes decir en 30 segundos de qué se trata el alcance? Si ustedes conocen bien el alcance, se lo pueden decir. Si no conocen el alcance, no se lo pueden decir en 30 segundos. Es un resumen que presenta sus elementos primordiales, pero es conciso. Y esto requiere conocer el alcance, requiere haberlo visto, requiere haberlo asimilado, ¿no? Aquí hay un ejemplo de alcance. Este es el de un ducto, ¿no? Y el alcance, ven ustedes en qué cantidad de palabras y de líneas está descrito, ¿no? El alcance consiste en la ingeniería, procura, construcción, puesta en servicio y gestión de permisos de instalaciones nuevas consistentes en una estación de bombeo y medición y un ducto de aproximadamente 21 kilómetros de longitud y mapa de la ruta en la descripción del proyecto, que no es esta. ¿Okay? La estación de bombeo quedará ubicada dentro de del complejo procesador de gas Burgos, que es una zona industrial dedicada a la producción de gas y otros derivados de petróleo y cuya operación depende de la subdirección de producción de la Pemex Gas y Petrolífica Básica, que existía entonces. La succión de las bombas se conectará a los tanques que almacenan el nafta generado por el proceso de producción de gas y lo bombeará hacia el naftaducto pasando por un tren de medición y una trampa de diablos. El diagrama de bloques mostrado en la descripción del proyecto indica el equipamiento principal de las instalaciones en cuestión. Esto es
lo que estamos llamándole el enunciado del alcance. Ahora, después del enunciado del alcance, tengo que hacer una narrativa del alcance. Esto es ya un desarrollo del enunciado. De lo que tengo del enunciado lo desarrollo dando las características más distintivas de cada elemento primordial que he mencionado en dicho enunciado. Y separa el alcance de las instalaciones y el de los servicios. Es conciso, pero es completo y evita detalles que son materias del desglose, que vamos a hablar de él después, el desglose del trabajo. Y, por supuesto, incluye las exclusiones importantes. En el alcance es muy bueno decir qué cosas no son materia del alcance, qué cosas no son materia del contratista, sino son materia del dueño o de otro contratista, para que quede claro. Recuerden que esto lo va a leer alguna persona que llega al proyecto y acaba de incorporarse al proyecto y ustedes van al 30% del proyecto. ¿Y cómo sabe él de qué se trata el proyecto? Ustedes le dan la narrativa del alcance. Esta narrativa ya toma más espacio, ¿no? Tiene en este caso 2 láminas, que es el naftaducto de aproximadamente 21 kilómetros, será con tubería de acero de 8.625 pulgadas de diámetro, pared de 0.219 pulgadas y quedará ubicado dentro del derecho de vía existente adquirido por Pemex para ductos de transporte de productos derivados del petróleo en el que ya se tienen ductos instalados. La tubería se entierra en una zanja de aproximadamente 1.2 metros de profundidad y se cubre con el mismo material producto de la excavación, previniendo daños al tubo enterrado. En su trayectoria, el ducto incluirá 4 cruces de más de 140 metros, uno de más de 450 metros y alrededor de 8 de alrededor de 15 metros. Al enterrar el tubo, también se enterrará un elemento de señalización denominado tripwire que detecta cuando hay excavación cercana al tubo para protegerlo de posibles daños causados por trabajos de excavación futuros. Si bien el tubo está recubierto de material que lo protege de la corrosión, se instalará también un sistema de protección catódica basado en corriente impresa como protección adicional contra la corrosión. Antes del cruce fronterizo se instalará una estación de válvulas que contendrá una válvula de bloqueo que podrá operarse de forma remota mediante el sistema de monitoreo y el control del sistema de transporte a través de un enlace de radio. La estación de válvulas se localizará dentro del mismo derecho de vía, a un lado de las estaciones de válvulas existentes para ductos de 42 y 24 pulgadas y ocupará aproximadamente 100 metros cuadrados. El alcance incluye la conexión al cruce fronterizo que será ejecutado por el dueño operador. La estación de bombeo será diseñada para garantizar un flujo de 24.700 barriles de petróleo por día calendario cuando está operando con una bomba. Se instalarán 2 bombas conectadas en serie con válvulas check para permitir la operación de una de ellas mientras la otra está apagada y lista para respaldar a la primera. El tren de medición registrará el flujo de nafta bombeado, transmitiéndole al sistema de monitoreo y control que forma parte del cuarto de control del CPG Burgos. Este sistema de monitoreo y control registra también otras variables que le permiten a los operadores mantener al sistema de transporte operando de forma efectiva y segura. Adicionalmente, como todos los sistemas dentro del Centro Procesador de Gas Burgos, la estación de bombeo cuenta con elementos de protección para paro de emergencia y para detectar situaciones en las que pudieran haber fuego. Ahora, aquí estoy señalando una excepción, que el alcance incluye la conexión del cruce fronterizo que será ejecutado por el dueño operador. Es decir, esa no va a ser ejecutada por el contratista, sino por el dueño operador, ya sea con sus propios medios o por otro contratista. Entonces, este es un ejemplo donde se señala una excepción. Ahora, el alcance de los servicios es otro. El diseño deberá cumplir con las normas de referencia de Pemex y será aprobado por Pemex y el operador. El diseño se hará en planos 2D en formato AutoCAD. El diseño emitirá planos aprobados para construcción y según construido. El diseño, instalación y puesta de servicio del sistema SCADA será por el dueño operador. El alojamiento y acometida eléctrica serán por el contratista. Se diseñará y llevará a cabo un curso de entrenamiento en la operación y mantenimiento de las instalaciones
para 5 personas designadas por Pemex. Los equipos y materiales principales, así como subcontratos, deberán ser adquiridos o contratados con empresas autorizadas, anexo G del contrato, y según el caso podrán ser inspeccionados en fábrica o atestiguar pruebas en fábrica por Pemex y o el dueño operador. Aquí estoy de nuevo señalando que aquí hay una excepción, ¿no? El diseño, instalación y puesta en servicio del sistema escala será por el dueño operador. Sigue el alcance de los servicios. Los permisos en trámite iniciados durante el FID continuarán bajo responsabilidad del contratista. La gestión del acceso al derecho de vía corresponde a Pemex y será supervisado directamente por el dueño. El cruce fronterizo será responsabilidad del dueño. Se estiman 24 trámites de permisos y licencias para el proyecto. El proceso de construcción del ducto es una actividad de riesgo medio por la precaución que debe de observarse para evitar dañar el ducto de gas existente, así como cualesquiera otros ductos existentes a lo largo de la ruta del naftaducto, debido a la vocación petrolera de la zona en cuestión. La construcción de la estación de bombeo tiene un riesgo consistente con el de las actividades de construcción que actualmente se llevan a cabo dentro del CPG Burgos y deberá cumplir con las normas de seguridad de dicho complejo. Aquí estamos diciendo que esto se va a construir al mismo tiempo que hay otras obras de construcción en el mismo complejo. Y también estamos mostrando que estamos señalando excepciones. Entonces, aquí es que hemos descrito el alcance de las instalaciones y el alcance de los servicios, incluyendo cosas que no están en el alcance, que son excepciones. Una vez que hemos hecho este elemento, o para hacer este elemento, debemos utilizar, o conviene utilizar, este método que se le llama el Work Breakdown Structure o estructura de desglose del trabajo, en español. Y esta es una estructura jerárquica que divide progresivamente el alcance a niveles con más detalle y con una característica. Lo que no esté en el EDT no forma parte del alcance. Y eso debe ser muy claro, porque esta información, tanto la descripción del alcance como el EDT, debe ser algo que deben conocer todos los miembros de las primeras 2 escalones de la organización del proyecto. Aquí hay un ejemplo, estamos hablando sobre el mismo naftaducto, aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer esta EDT. Noten que tenemos 2 partes, la parte de las instalaciones y la parte de los servicios, porque son alcances. Dentro de las instalaciones hemos dividido las instalaciones a las instalaciones que están dentro del complejo de procesamiento de gas Burgos y las instalaciones asociadas al ducto. Y dentro de los servicios tenemos la ingeniería, la procura, la construcción y la administración del proyecto. Y después, cada una de estas lo abrimos en un nuevo nivel que tiene más detalle. O sea, de lo que está dentro del centro del procesamiento de gas Burgos está la estación de bombeo, la estación de medición, la trampa de diablos y los servicios auxiliares y de interconexión. Y los que están dentro del ducto son la línea normal, los cruces, la estación de válvulas, la protección cadóica y el tripwire, que es para detectar posibles problemas en construcción de otros ductos. Y esto, digamos, es los 3 primeros niveles del WBS en cuanto al alcance de las instalaciones. En cuanto a los servicios, tenemos la ingeniería, que tenemos aspectos generales, el proceso mecánico, eléctrico, instrumentación y control, civil y arquitectura, tuberías. En procura tenemos requisiciones, órdenes de compra, subcontratos, enlace con proveedores, pruebas en fábrica y almacén. En construcción, supervisión, infraestructura en el sitio y logística en el sitio. Y en administración del proyecto tenemos la gerencia del proyecto, el control del proyecto, la gestión de permisos,
aseguramiento de calidad, seguridad y protección ambiental. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos, como ustedes pueden ver, va desglosando, pues se llama de desglose del trabajo, lo que se constituye el alcance. Pero una cosa importante es que el EDT o el WBS deben asegurar de que lo que se describa o lo que se tenga en un nivel es el 100% de lo que predice el nivel anterior. Lo que aquí le llaman padres e hijos. Digamos que el cuadro que dice Naftaducto Burgos Peñitas es el padre. Y los hijos, tienes las 2 de instalaciones dentro del CPG Burgos y Ducto y las 4 de servicios, ingeniería, procura, construcción y administración del proyecto. Y esos deben representar el 100% del alcance, porque el padre es el proyecto total, que es Naftaducto Burgos Peñitas. Pero, a su vez, cada uno de los siguientes niveles, administración del proyecto es el padre de gerencia de proyecto, control de proyecto, gestión de permisos, aseguramiento de calidad, seguridad, protección ambiental, y ahí debe estar el 100% de lo que significa administración del proyecto. Entonces, cada vez que yo desgloso hacia abajo, debo asegurar de que ahí tengo el 100% de lo que dice el bloque padre. Aquí estamos tomando el ducto, vean ustedes acá, ducto tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles siguientes. Aquí están los 5 niveles siguientes, que son línea normal, cruces, estación de válvulas, presión catódica, tripwire, y ese a su vez, cada uno de ellos los puedo desglosar en más. Aquí estoy poniendo solamente el desglose de 2 para no llenar mucho la lámina. Entonces, estación de válvulas lo estoy dividiendo en la barda perimetral, la válvula de corte y una unidad terminal remota. Pero podría yo, la barda perimetral, a su vez, desglosarla en más partes, la válvula de corte en más partes, la unidad terminal remota en más partes. O el tripwire, que tengo el controlador tripwire y la fibra óptica que se instala junto con el ducto, y podría yo desglosarlos más. Sin embargo, hay un momento en el que si yo lo desgloso demasiado, voy a estar yo trabajando para el sistema en lugar de que el sistema esté trabajando para mí. Así es que, en primer lugar, estos que le llamamos paquetes de trabajo, que en este caso, para este proyecto, estos fueron los paquetes de trabajo, deben ser los que quedan definidos al nivel más adecuado para administrarlos. Si yo necesito más detalle para administrarlo, debo dar más detalle. Si no necesito más detalle para administrarlos, no debo dar más detalle. Pero hacerlo en esta forma, cuando yo llego al tercero, al cuarto o al quinto nivel, esto se vuelve una cosa realmente grande. O sea, lo tengo que poner en una pared para poder leer lo que hay. Entonces, otra forma de hacerlo es, por ejemplo, en Excel, o hay algunos softwares que te ayudan a hacerlo, en el cual yo utilizo algunas propiedades de Excel para poder distinguir los niveles. Yo puedo poner, en la izquierda ven ustedes el nivel 1, luego el nivel 2, niveles 3, otro nivel 2, 2 niveles 3, un nivel 2. Y a la derecha lo que hice fue colapsar los niveles 3 y solamente veo el nivel 1 y los 3 niveles 2. Eso me lo permite hacer el Excel y eso es muy útil, porque entonces yo puedo tener pues una gran cantidad de elementos del WBS y poder decidir qué niveles quiero ver, ¿no? Yo quiero ver solamente los niveles 3 del segundo nivel 2 y así esto es algo útil. Ahora, una vez que yo tengo definidos los paquetes de trabajo, viene otra acción que es el diccionario del EDT o del WBS.
cada paquete de trabajo debe estar descrito. Debe estar descrito y debe tener una referencia de en qué parte de mi contrato está esa descripción. Por ejemplo, aquí está, equipo de bombeo. Dice, 2 bombas de 500 HP, una de respaldo, 2 por 100%, conectadas en serie para una capacidad de 24,000 barriles de petróleo diarios o 699 galones por minuto. Las bombas serán impulsadas por motores eléctricos. El control de flujo será mediante una válvula de control operada desde el centro de control del centro procesador de gas. ¿Y de dónde tengo yo esa referencia? Del reporte final del FID, que es un anexo de mi contrato, en el capítulo 2. Entonces, para cada cosa yo tengo una descripción más detallada y tengo una referencia de en dónde está esa descripción. Noten que aquí es un proyecto de ingeniería, procura y construcción, por lo tanto, desde el punto de vista del contrato, no me dice mucho más. Sí, no me dice la marca de las bombas, no me dice la marca de los motores, no me dice una serie de cosas que va a desarrollar la ingeniería, por eso es ingeniería, procura y construcción. Si fuera solamente construcción, seguramente habrían muchos más detalles. Y si fuera un equipo que va a comprar o procurar el cliente, pues sería establecido entonces como una excepción, es decir, serían provistos por el cliente, ¿no? 2 bombas provistas por el cliente. Las características de las bombas realmente ya no serían importantes. Para el caso de los alcances de los servicios, por ejemplo, bases de diseño, dice bases de diseño conforme a las especificaciones y estándares de PGPB, o sea, del Pemex Gas y Petroquímica Básica para instalaciones dentro del complejo procesador de gas y los aplicables a ductos para dicha tarea. Vean ustedes esto que dice aquí. Yo cuando estamos viendo este proyecto, el cliente de repente me dice, oye, es que eso no lo hacemos así en Estados Unidos. Está aquí, eso es demasiado, pues muy caro. Digo, sí, pero el contrato dice que esto va a ser conforme a los estándares de PGPB. Y los estándares PGPB dice que lo tienes que hacer así. Así es que, aunque te parezca mucho, eso es lo que hay que hacer. Así es que por eso es muy importante tener muy claro cuál es tu alcance y tenerlo muy bien desglosado. Entonces, hacer este diccionario del EDT es, digamos, el elemento que nos permite asegurar de que cuando tenemos algún conflicto, alguna diferencia, algún desalineamiento con el cliente cuando le alcance, debería ser nuestra referencia para decir, mira, aquí está. Y como como tengo mi referencia de dónde está en el contrato, podemos ir a ver dónde está en el contrato, aquí está en el contrato, y eso es lo que vale, lo que está escrito, no lo que tú me digas. Ahora, el EDT o el WSCD normalmente se codifica y los elementos de codificación pues son muy variados, ¿no? Casi siempre se tienen 2 elementos, el raíz y el catálogo de cuentas. El raíz casi siempre depende de la empresa, si es una empresa que ya tiene bien planteado cómo maneja sus WS. ¿Y por qué? Pues porque de repente les puede servir como referencias para obtener costos y para obtener otros elementos para otros proyectos. Tienen pues una clave del proyecto, área o unidad de la que esté tratando. Aquí dijimos, lo dividimos en 2 unidades y 3 servicios, 4 servicios. Y luego subáreas, unidades. Luego viene la parte de fase, disciplina y concepto, que son, pues se manejan de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí está la organización 1, describe las fases como estudios, permisos, ingeniería, procura, construcción, preparativos de arranque, operación y administración del proyecto, y las subfases en todas esas que ven ustedes ahí. Mientras que hay otra organización, la organización 2,
lo que hace es utiliza este código, ¿no? Mezcla, o sea, no tiene la de fases y subfases, sino que tiene un código que incluye fases y subfases, pero ya depende de cada organización. También el catálogo de cuentas, acá hay 3 organizaciones y unos utilizan unos números para permisos de ingeniería, otros utilizan letras, otros utilizan una sola letra. En fin, cada organización tiene su manera de definir cómo se maneja esto de la estructura del WS. Ahora, ¿qué es y qué no es un EDT-WS? Es el qué fundamental. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debe haber yo terminado para considerar completo el proyecto? Es qué. No es cómo, ni cuándo, ni con qué. Hay muchos casos en los cuales me parece a mí muy mala planteamiento de que los paquetes de trabajo son actividades. Los paquetes de trabajo no son actividades. Los paquetes de trabajo son ¿qué? 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 No cuándo, no en qué secuencia, no cómo, no con qué recursos. ¿Okay? El EDT o el WS debe ser solamente el qué. Ahora, cuando estamos haciendo el cronograma, muchas veces utilizamos partes del EDT, lo que se llama el EDT raíz o un nivel un poquito más abajo, como elemento para de ahí generar las actividades, pero las actividades de un cronograma son otra cosa. Ahí es en qué secuencia lo vamos a hacer, cuándo hago uno, cuándo hago otro, etcétera. Y entonces ustedes ven las actividades que están en los rectángulos blancos, tienen como hamaca, digamos, el elemento proceso de ingeniería, que es parte del EDT. Pero el proceso en sí no es una actividad. ¿Okay? Las actividades son las que están allá abajo. Ahora, en procuración, yo puedo asociar a cada uno de los paquetes de trabajo volúmenes de materiales y listas de equipo. Por lo tanto, yo puedo tener un costo asociado a cada uno de estos paquetes de trabajo. Y lo puedo hacer en el Excel, es relativamente sencillo, sobre la misma línea, tener otras columnas que tengan volúmenes de materiales de los diferentes materiales que van a haber y listas de equipos. Pero, obviamente, eso es otro problema, ese es un problema diferente del WS y es una asociación con el WS. Otro es con el costo, y el costo de los materiales y el costo de los equipos. Y finalmente, también con la organización yo puedo asociar un responsable a cada paquete de trabajo. Entonces, cada paquete de trabajo tiene un responsable, ¿está bien? Es una liga con mi organización. Y finalmente, cada paquete de trabajo tiene que responder a ciertas especificaciones, lo cual me da una liga con la calidad. Entonces, para finalizar, recordemos que el alcance de un proyecto es el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. Y que las diferencias de interpretación del alcance entre el cliente y el contratista representan el mayor riesgo de conflicto de un proyecto. Por lo tanto, hay que ponerle todo el esfuerzo que sea necesario para que el equipo del proyecto tenga total certeza del alcance, porque es el esfuerzo mejor empleado del proyecto. Para el gerente del proyecto, tener el diccionario del WS es un tesoro cada vez que tiene que tener una discusión con el cliente. Así es que, bueno, espero que les sirva lo que hemos platicado hasta este momento. Gracias.
Muchísimas gracias al doctor Albarrán. Una presentación tan completa que nos abre más el panorama, cómo definir estos alcances y qué es lo que debemos de llamar realmente un alcance. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas para los que tengan alguna duda o algún comentario para el doctor Albarrán. Si pudieran hacerlo en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Raimundo Padua. Felicidades, excelente presentación. ¿En el alcance se indica la normativa o especificación que debe cumplir el alcance? Se puede, cuando se asocia a la calidad. Puedes, para cada paquete de trabajo, tienes en el diccionario, puedes agregarle, si quieres, una referencia a los elementos normativos que tienen que cumplir. Gracias, doctor. Roberto Hernández nos comenta, muy útil. Mil gracias, doctor. ¿Qué piensa de las cláusulas que dicen que el objeto incluye todo lo no expresamente señalado en el alcance, pero que forma parte de la naturaleza de los trabajos? Mira, yo creo que eso no se debe aceptar por principio, es decir, pues implica lo que se me dice, lo que yo considere, ¿no? Lo que ahorita se me ocurrió que debe ser parte. Debe ser, cuando tú firmas un contrato, debe ser muy claro en el alcance. Y el alcance debe estar perfectamente establecido, porque si tú tuvieses un problema y tuvieses que ir a un árbitro, o tuvieses que ir a un juzgado, él va a juzgar en base a lo que está escrito. Y si lo que está escrito es lo que a mí se me antoje, pues entonces el juez va a decir pues lo que se le antoje al señor. Muchas gracias, doctor. David Ibarra nos comenta, ¿en quién reside la responsabilidad de la creación, control y mantenimiento del WBS? Bueno, es responsabilidad del gerente de proyecto. El gerente de proyecto evidentemente no puede hacer todo. Entonces, él tiene que tener una oficina de proyectos, que es la oficina, en algún lugar se llama control de proyectos, que es una mala traducción del inglés de Project Controls. No es control de proyectos, sino controles del proyecto, pero en fin. Hay oficinas como esas, o digamos, él debe tener un staff que sabe cómo hacer esas cosas y que arrastra el lápiz. Pero el gerente del proyecto debe asegurarse que conoce perfectamente ese diccionario del WS, debe conocer perfectamente el alcance del proyecto. Esa es una responsabilidad fundamental. Son horas en las que tienen que trabajar en el contrato y en el alcance del proyecto para poder tenerlo agarrado de los pelos. Y si lo tiene agarrado de los pelos, es muy difícil que se le vaya el proyecto. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Alfonso Pacheco, ¿puede comentar sobre la actualización del alcance por la gestión de cambios? Claro, la gestión de cambios es un elemento muy importante precisamente porque los cambios afectan al alcance. Entonces, el proceso de gestión de cambios es una parte fundamental de la gerencia de proyectos, de la cual seguramente van a tener alguna plática en específico, y si no, la debieran tener, porque el cambios en el alcance tienen normalmente un efecto disruptivo sobre el proyecto. Y ese efecto disruptivo depende del grado de avance que lleva el proyecto. Vamos a poner un ejemplo, o sea, un proyecto sencillo. Estás haciendo una casa de 3 pisos. Y cuando vas en el piso 2 quieren agregarle un piso, pues está dificilísimo, ¿no? Es decir, es un alcance que en principio quizás ni siquiera se pudiera hacer, a menos que el diseño de la estructura hubiera sido sobrado, cosas por el estilo. En cambio, si deciden poner un 4º piso cuando están haciendo los planos, bueno, también tiene un efecto disruptivo porque tienen que cambiar una gran cantidad de planos, pero no el mismo efecto disruptivo que si ya fueras construyendo el 2º piso. Es decir,
Los cambios tienen un efecto disruptivo, dependiendo del momento. Y eso debe ser muy claro a la hora de poder manejar un cambio, porque finalmente el alcance es la razón de ser del proyecto. Es qué quiero, con qué quiero terminar, qué quiero que me entregues. Muchas gracias, doctor. Por el tiempo que tenemos un poquito encima, vamos a leer 2 preguntas más. El ingeniero Javier Guerrero, ¿qué pasa con el contrato original si el alcance cambia? El contrato original debiera siempre tomar en consideración la posibilidad de cambios y debería establecer, si no un procedimiento de cambios, en el mismo contrato debiera decir que una actividad inicial del equipo de proyecto, del dueño y del contratista debería ser establecer un protocolo o un procedimiento de cambios. Porque en efecto los cambios son muy, muy importantes, pueden causar muchos problemas. Entonces, si no están contemplados en el contrato, es prácticamente imposible. Ahora, en los contratos de obra pública, si es a precios fijos, me parece que se llaman, firmes, se supone que no hay posibilidad de cambio. No hay absolutamente posibilidad de cambio. Cuando son mixtos, entonces los cambios se meten dentro del lado de precios unitarios. Pero esa es una de las malas cosas que tienen nuestros contratos de obra pública. Cualquier proyecto puede estar sujeto a cambios, ya sea por razones que le convienen al cliente en ese momento, o por razones de fuerza mayor, por algo que sucede y que no estaba contemplado ni por el cliente ni por el contratista. Pero si tú tienes un contrato que no contempla cambios, no lo firmes. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar esta sección, Manuel Bravata nos pregunta, ¿a partir de qué tamaño de obra debe considerarse una gerencia de proyecto? Cualquier obra debe tener un gerente de proyecto. Es decir, el que está a cargo del proyecto es el gerente de proyecto. Si el que está a cargo del proyecto no sabe de gerencia de proyecto, pues es un problema. ¿Okay? Si es una obra muy chiquita, pues el gerente de proyecto la tiene que hacer también de oficina de proyecto. Si es una obra un poquito más grande, pues necesita más gente que lo ayude. Dependiendo del tamaño, pues cuánta gente ayuda. Pero el gerente de proyecto existe siempre, ahí está. Y le llames como le llames. Llámale residente, llámale superintendente, lo que quieras. El que está a cargo del proyecto es el gerente del proyecto, por definición. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus comentarios, varios de ellos felicitando al doctor Albarrán por su presentación tan clara. Y bueno, con esto damos por terminada esta sección. Cedo la palabra al coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, el ingeniero José Francisco Ponce. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Pues realmente es un gusto oírte, tocayo. Estos conceptos que nos has vertido, todos son tan grandes como una catedral. Cambios, conceptos de gerencia de proyectos, todos. Un proyecto completo. Los contratos a precio alzado, precios unitarios. Todo eso tenemos que conocerlo muy bien. Como dije al principio, enfocado principalmente a conseguir el costo, el tiempo y la calidad, que pues realmente últimas fechas creo que hemos tenido algo de fallas en ello. Entonces, pues nuevamente por tu apoyo, ingeniero José Francisco Albarrán, doctor, miembro distinguido de nuestro comité, y felicito al comité de difusión, que lleva tan buena aceptación y tan buenos resultados en esta promoción que hacemos. Muchas gracias y estaremos en contacto con ustedes. Gracias, ingeniero Fabián. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues no nos queda más que agradecer la presencia de nuestro ponente, el doctor José Francisco Albarrán. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de escuchar
todas estas ideas. Agradecemos mucho al ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y a todos los participantes el día de hoy les pedimos que sigan pendientes a las redes sociales del colegio. Seguiremos teniendo charlas durante todo el año, así es que por favor estén pendientes de ellas. Muchas gracias, ingenieros. Que estén muy bien, muy buena tarde. Gracias.